Ok, bueno, una de las polémicas, digámoslo así, más grandes que hubo con Evangelion fue los episodios 25 y 26. Yo creo que todos cuando vimos esos episodios quedamos como, uff, ¿y esto qué onda? Eh, Incluso lo que les contaba al principio, hubo gente que intentó agredir físicamente al autor, o sea, como decir, ¿eso qué fue? Y fueron hasta la casa de él, le lanzaron piedra, y a raíz de eso, cuando él dice, fui obligado a hacer la película, o sea, literal, no es, porque incluso recibió amenazas de muerte y todo, o sea, la película la hizo realmente por la de The End of Evangelion, fue realmente obligado, porque él dijo que el 25-26, como él los había hecho, era el final. Y pues básicamente, ¿cuál es la visión de esos episodios? Que es como que muestra qué es lo que está pasando en la mente de los personajes, según mi opinión, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en la instrumentalización humana? O sea, cuando ese Absolute Terror Field se rompe y todas las almas quedan como expuestas, que es también similar a lo que tenemos nosotros como el juicio final, que es cuando todos, perdón, el juicio, sí, el juicio final, cuando vamos a estar todos como en una especie como de una visión de todo lo que hicimos y las consecuencias que eso tuvo a nivel social. Entonces, no sé, Alejandro, si tú desde el punto de vista de psicólogo quieras darnos una visión de esos episodios 25 y 26. Muy bien. Los, el episodio 25 se llama Un mundo que se acaba. Bueno, depende de dónde lo hayas visto, porque por ejemplo en Netflix se llama Un mundo que se acaba, pero en japonés se llamaba Aire, el amor es destructivo. Y luego te lo presentan como tú me amas y pues ya uno se queda ahí patinando. Pero el episodio 25 es cuando todo empieza a volverse raro. Al principio estabas viendo a los Power Rangers subirse a sus robots flacos y de repente todo se vuelve bien denso, bien psicológico, bien filosófico y todo se pone raro. Empieza el proyecto de instrumentalización humana, o también conocido como el proyecto de complementación humana. Esto es muy importante y creo que la diferencia entre las traducciones sí desmerita un poquito lo que hace, de lo que se trata este proyecto. Los personajes empiezan a ser juzgados en un plano psicológico. Al principio pues, no se sabe muy bien qué está pasando y Shinji está viendo todo esto y no sabe qué ondas. De hecho, probablemente la primera vez que viste Evangelion y que llegaste a este capítulo, tampoco sabes qué ondas. Entonces, hay algunas charlas, como por ejemplo la de Ritsuko y Misato sobre el vacío emocional. Y empiezan explicando que este vacío es aquello que causa el miedo y la desesperación en las personas. Y Cele intenta llenar este vacío con la instrumentalización o con la complementación. Es decir, el corazón o el alma de los seres humanos se complementarían y llenarían los vacíos que hay entre uno y otro. Yo siempre me imaginé a Gendo como una persona que no tenía como que muchas habilidades sociales. No estoy seguro, pero tengo el recuerdo así medio borroso de que en algún momento explica algo así. Y entonces para evitar vergüenzas, evitar penas, evitar tristezas, rechazos, decepciones y todo eso, se crea la idea de la complementación. Una idea donde el humano, al ya no poder evolucionar de una manera natural, empieza a crear esto, la idea en la que todos se unan en un caldo cósmico de naranja y todos finalmente sean uno. Y más allá, en este capítulo de los aspectos psicológicos que se puedan ver, que el capítulo 26 es cuando pega fuertemente en lo psicológico, aquí lo rico es la filosofía existencialista que hay. Hablando de una manera un poquito más gestáltica, la gestalt es una corriente psicológica. Aquí te lo manejan todo como mera percepción. Todo es percepción.
Y la premisa que maneja el anime para decir que nosotros somos sociables, es decir, que somos tan sociables que para descubrirnos a nosotros mismos tenemos que conocer a los demás y conocer cuál es la percepción que tienen ellos de nosotros. Y empiezan a lanzar una pregunta: ¿qué es la realidad? Después les digo que la realidad no se va a presentar como tal en este episodio. Cada personaje da su propia interpretación de la realidad, complementándose. Claro, porque ya están en este aspecto de que se combinan. Entonces todos dan una respuesta diferente de qué es la realidad, pero ninguna de estas respuestas se contrapone. Y pues dependiendo del personaje lo van explicando. Un científico, que pues los científicos son un poquito más como extras, entonces no me aprendí los nombres. Pero uno dice que es lo que existe alrededor de nosotros y coexisten en el mismo tiempo y en el espacio. Para Rey era el mundo interior. Para la otra científica, que son como que los científicos extra principales, es todo aquello que recibimos del mundo exterior y lo que nosotros damos. Para Misato era el mundo del que no se tiene control, qué es lo que ocurre. Entonces, Shinji pregunta, entonces, si todo está decidido en este mundo, nosotros no tenemos, pues, el qué mover o qué hacer en el mundo externo. Lo que hagamos no importa porque las cosas ya están decididas y no podemos cambiarlas. Y aquí aparece el primer dato freudiano, que más adelante lo voy a ahondar, y es que Rei y Asuka hacen una dupla dicotómica, ya que está un poquito de moda en este podcast la palabra dicotómica. Significa que son en dos polaridades, diciendo que al final quien toma las decisiones somos nosotros mismos. Bueno, en el caso es Shinji quien va a tomar la decisión. Dice Rei, la voluntad de vivir, y dice Asuka, y el deseo de morir. Acuérdense de eso. Rei vida, Asuka o Asuka muerte. Y al final También, todas las voces, mande. hay también un punto de vista muy interesante, es lo que dice Kaji. Hay tantas verdades como individuos en este mundo, hablando de que todos tenemos un punto de vista de cada cosa. Continúa. Ok. Y al final todas las voces llegan a una sola conclusión: que Shinji creó su propia realidad para mantenerse alejado del mundo, para sentirse seguro y sentirse bien. Entonces estaría viviendo en una burbuja con un falso sentido de seguridad y de soledad. Claro que para los planos de Cele esto es completamente contrario, y el vacío emocional que siente Shinji es enorme. Entonces debería ser algo que debería ser erradicado según a los planes de Cele. Entonces el capítulo termina con una frase que dice: el mundo será destruido. Pero no se refiere, bueno, sí se refiere al mundo real, porque en ese momento en las películas se ve lo que está pasando fuera de todo esto y literalmente el mundo sí se está acabando. Pero en ese momento se refieren al mundo interior de Shinji. Entonces, el siguiente capítulo, el mundo interior de Shinji se acaba, se rompe esa burbuja. Y literalmente en la imagen, en el video te lo muestran como despedazándose la pantalla. O sea, la burbuja, el cristal empieza a quebrarse. Pero bueno, empieza el capítulo 26 como la bestia que pedía amor a gritos desde el centro del mundo. O sea, me hizo bien poético eso. ¿Y qué mundo? Pues el de Shinji.
Y comenzamos rompiendo las barreras, mostrándose igual que él. Entonces todos los personajes empiezan a mostrar sus miedos, empiezan a mostrar sus preocupaciones, su miedo a fallar, a que los odien, a saberse no deseado, y que todos los corazones carecen de algo. Entonces empiezan a generar empatía, diciendo, hey, es que a mí también me duele esto, hey, a mí también me falta esto, yo sufrí lo mismo que tú. Y Shinji se empieza a ver en los demás creando una empatía doble. Entonces puedes sentir que ellos sienten lo que él siente y puedes sentir lo que ellos sienten. Y aquí se empieza a hacer mucho énfasis en lo que viene siendo el individualismo, que es una posición filosófica e ideológica donde todo lo que hacemos debe ser para uno mismo y por uno mismo y no hacia los demás. Vivimos para nosotros. Entonces todos se muestran bajo esa percepción en la que todos viven para sí mismos. Y suena muy fuerte y suena muy hermético, pero dentro de la psicología, incluyendo la humanista, se toma estos conceptos y claro que de una manera un poco más moderada y no tan patológica. El humanismo dice, para poderte preocupar por los demás, te tienes que preocupar por ti mismo. Y Maslow nos pone una pirámide y te dice, para poder pasar al segundo escalón, tienes que pasar primero, pues por el primero. Entonces, ¿qué es el primer escalón? Las necesidades básicas. O sea, completamente uno mismo. Y el segundo escalón ya empieza con un poquito de necesidades más externas, pero siguen siendo propias. Y ya como por el tercer, cuarto escalón empiezan las necesidades externas. Y el mismo Maslow dice que no te puedes preocupar por cumplir las otras necesidades hasta que cumplas primero por las anteriores. Y esas necesidades anteriores siempre van a ser las de uno mismo. El psicoanálisis dice que el humano se mueve por medio del placer y todo lo que hace es para sentir placer. Entonces, es un individualismo dirigido hacia el placer. La Gestalt dice que es por la homeostasis. El hombre busca un equilibrio y hace las cosas para sentirse equilibrado. Entonces, las cosas malas que hacemos, incluso las cosas que nos hacen daño, aparentemente, es porque psicológicamente llenan un vacío. El conductismo retoma un poquito más del psicoanálisis, irónicamente, y dice que busca los estímulos agradables, busca lo que le gusta. Y todos empiezan bajo la misma primicia. El hombre busca sentirse bien. Y a partir de que el hombre busca sentirse bien, es lo que lo dirige a hacer las otras cosas. Entonces, si tú haces algo que te daña, estás quizás recogiendo algo positivo, incluso si te haces daño, ya sea drogándote, que sería lo más lógico, pues te drogas, te sientes bien, te emborrachas, te sientes bien, pero también te autolesionas y estás llenando un vacío emocional que no te estás dando cuenta. Entonces, Shinji está huyendo y se hace daño, y él mismo lo dice, huir hace daño. Entonces, ¿por qué lo hacemos? Porque huir también te salva de otras cosas, de otros daños. Y ya no se trata un solo de por qué hacemos las cosas, sino un para qué las hacemos, un qué estamos ganando. Y la apatía de Shinji puede mostrarse de una manera, pues, patológica. Se puede encontrar un trastorno esquizoide, donde pareciera no querer sentir nada. Entonces va huyendo, aparentemente no siente nada, que realmente sí siente, pero está
ha huido tanto del dolor mismo que también se ha privado de las otras emociones, pensando que todas las emociones que puede sentir son dolor, porque como cree que su padre lo desprecia, todos también lo van a despreciar. Eso era algo así como lo que decían en el capítulo 2 o 3, creo que era el dilema del erizo, que a él le daba miedo relacionarse porque pensaba que le iban a herir. Así es. No tenía contemplado tomar el dilema del erizo, pero es buenísimo. El dilema del erizo cuenta que en la glaciación, bueno, dependiendo de la versión que escuches, la versión que yo escuché antes de ver Evangelion, fue que en la glaciación, pues los animales tenían que unirse y estar juntos en manadas para sobrevivir ante el frío. Los animales que se mantenían separados morían. Los erizos, al tener púas, si se acercaban se lastimaban y si se alejaban se morían. Entonces tenían que encontrar un equilibrio en el punto en el que se pudieran hacer el menor daño posible, pero igual estar lo suficientemente juntos para sentir calor y no morirse. Y es más o menos lo mismo. Entonces te muestran a la sociedad o la unión social como el dilema del erizo. El tener que estar lo suficientemente juntos para sentir el calor, para sentirse complementados y poder sobrevivir. Y lo suficientemente separados como para hacerse el menor daño posible. Pero es imposible no hacerse daño. Pero se busca llevar el menor daño posible. Entonces, Shinji se ha mantenido tanto tiempo separado de lo social que llega el momento en el que dice, es que si yo me muero en este momento, no me importaría porque a nadie le importo y porque nadie me importa. Y la evolución que va llevando, porque pareciera que no evoluciona mucho y siempre se ve al mismo niño berrinchudo, pero en algún momento dice, es que ahora, si yo me muriera, o si alguno de ellos se muriera, como que sí me importa, sí me importa un poco. Pero igual se ha mantenido tan alejado de estas personas en su manera emocional, que se ha olvidado de lo que es y ha empezado a crearse esta nueva realidad, de lo que él cree que es y de lo que cree que los demás ven en él. Por eso vive de los elogios y al mismo tiempo no tiene más que una personalidad esclava, ya sea de sus impulsos internos o de los mismos impulsos externos. Estos pueden ser de las mismas ganas, pues, animales. Es que ahorita lo vamos a ver, que podríamos decir del mismo, de los mismos impulsos animales sexuales carnales humanos y de los impulsos externos, o sea que los demás le están diciendo que haga cosas, porque vemos a un Shinji que no hace nada si no le dicen que no haga algo, y todo esto lo va extrapolando en lo que él cree que los demás sienten por él. Esto en la psicología gestáltica se le llama proyección, es decir, veo mis pensamientos y veo mis emociones en los demás, facilitando dos efectos bastante interesantes. El efecto Forer, donde creemos reales las cosas que nos interesan que sean reales, como los horóscopos o el sesgo de información. Perdón, y el sesgo de información, que esta sería el segundo efecto, donde lo que nos importa es real porque pareciera que es real y está en todas partes. Y esto lo vemos en las conspiraciones extrañas de Internet.
interpretando todo como una señal real o que está demasiado presente en nuestra vida. E irónicamente, el Internet, como ha ido creciendo, nos ayuda a que este efecto se haga más personal. Un ejemplo de esto sería, nosotros creemos que los celulares nos espían. Es una creencia muy popular y quizás no está tan equivocada, aunque lo vemos de una manera muy catastrófica. Es decir, decimos que tenemos frío y estamos en Facebook y de repente aparece un anuncio de Mercado Libre que dice suéter a mitad de precio. Y entonces tú rápido lo relacionas. Ah, suéter a mitad de precio. Yo dije hace un momento a voz alta que tenía frío. Entonces el celular me escuchó y rápido dijo frío, suéter, vender. Y ¡pum! Apareció. Y entonces creemos que el celular nos está espiando de esta manera porque tenemos o lo estamos viviendo muy de cerca. Pero si a esto le agregamos de que los celulares guardan cookies, las cookies son pequeños datos de nuestra navegación. Y un día antes vimos que la temperatura de los mochis, o incluso sin verlo, porque realmente sí tenemos conectado nuestro GPS al Facebook y Facebook está conectado a Mercado Libre y dice, ah, están a -3. ¿Qué anuncio podré vender de? Ok. O decir, ah, hace unos días estuve buscando ropa y entonces da la coincidencia de que las cookies de ropa se mezclan con que tú hayas dicho que tenías frío y pum, te aparece el anuncio. Entonces esto va llevando a le llamaría histeria colectiva, pero no es histeria colectiva. Pero sí, vamos creyendo que es algo real, porque lo vemos muy real, pero realmente son pequeñas coincidencias que se van juntando y no vemos todo lo que hay detrás o no vemos lo que hay de manera separada, solo porque a nosotros nos interesa o nosotros lo percibimos como algo muy actual. Otro ejemplo serían las predicciones de los Simpson. Los Simpson tienen 30 años al aire y han dicho muchas cosas, muchísimas, entre barrabasadas y cosas increíbles y cosas un poquito más lógicas. Entonces, tarde o temprano, estadísticamente, algo se tiene que hacer real. Y si de repente dices, ah, esto yo lo vi en Los Simpsons, o estás viendo Los Simpsons y dices, ah, como ahorita, entonces rápido relacionas, pero no significa que realmente sea una predicción. Es que tarde o temprano, de todo lo que han dicho, algo tenían que atinarle. A esto también se le conoce como la teoría de los monos infinitos. Dicen que si pones a un número infinito de monos en un número infinito de máquinas de escribir, tarde o temprano uno te va a escribir una novela existente de una librería, digo, de una biblioteca. Entonces, pues estadísticamente tarde o temprano tenía que pasar una coincidencia así, pero como nosotros lo percibimos tan cercano, es como si fuera una predicción o tiene que ser real porque esto es lo que estoy viendo y esto es lo que está pasando. Ahorita es muy común con lo del dióxido de cloro. El dióxido de cloro nos aparece tantas veces en la sopa que tarde o temprano vamos a pensar que el dióxido de cloro realmente va a ser una solución. Por favor, no tomen dióxido de cloro, es, es tóxico. No lo Pero, tomen a no ser que ustedes sean piscinas o albercas, por favor. pero, entonces, tarde o temprano, esta información nos va bombardeando y la vamos creyendo como real. Y como lo tenemos tan presente, pues es algo normal en nuestra vida y es algo que incluso puede dejar hasta a despreocuparnos. Y entonces podemos ver el anuncio del dióxido de cloro y decir, ah, no estoy enfermo, pero tarde o temprano te vas a enfermar. Y de repente te encuentras un anuncio del dióxido de cloro y relacionas todas las veces que has visto y dices, ah, como que esto lo he visto antes. Ha de ser que sirve.
Entonces, así vamos construyendo una falsa realidad. Y de esta manera, Shinji va creando un individualismo donde solamente su realidad es la única verdad, que más adelante nos diferencia la realidad de la verdad. El vacío existencial y emocional de Shinji va creciendo y hace que él se aferre al Eva. El Eva es todo para él y es lo único que tiene y es lo único que importa. Como Peter Parker en Spider-Man. Señor Stark, yo no soy nada sin el traje. Y Asuka se da cuenta de esto, o la versión complementaria de Asuka se da cuenta de esto y le dice que a ella también le pasó. Pero si se sigue aferrando a él no va a ser más que esclavo del Eva. Es cierto que el Eva es parte de él, pero no es lo único. Y si él sigue pensando que es lo único, va a quedar amarrado al Eva como siendo su esclavo. Y esto es completamente normal en la vida real. Hoy en día podemos ver a personas que están aferradas a su celular o a su computadora al grado de llamarlas mi vida y decir, mi vida está en esta cosa. Si se me pierde el celular me moriría. Y sí, puede ser que el celular o la computadora sea algo muy importante. Igual la comida y todos estos vicios, porque no los podemos, o adicciones, porque no se pueden llamar de otra forma, surgen del miedo, de la ansiedad y del vacío. Entonces estamos tratando de llenar estos vacíos que nos causan miedo y ansiedad con posesiones personales e incluso las humanizamos y decimos que es difícil vivir sin ellos y se nos hace más fácil convivir con cualquier cosa que tengamos que con una persona real. Esto también lo vamos a ver mucho con las personas. Hay una frase que me encanta que dice, yo temo de esas personas que prefieren convivir con una persona, digo, con un animal, que con una persona. Porque un animal jamás les va a decir que no. Un animal jamás les va a poner reglas. Con un animal jamás vas a poder hacer un acuerdo. Realmente la relación que tienes es de amo-dueño. Exacto, es una relación servil. Incluso Misato se lo dice una vez a Ritsuko. Que es preferible a una persona que solo vive con gatos. Y ella le dice ese mismo punto de vista que estás diciendo ahí. Porque en realidad el animal, También hay... muchos... Dime. Sí, continúa, ahorita le sigo yo. Entonces, pues no, yo simplemente iba a decir eso, que realmente el animal, mucha gente dice, no, es que yo prefiero tener un perro a tener un hijo, pero en realidad el animal pues está ahí y actúa instintivamente, pero no tiene esa capacidad de amar realmente, de amar y de razonar. Respecto a lo que iba a comentar también, ese es un diálogo que se da únicamente en el manga. Y Misato le dice a Shinji, ¿ves a Pen Pen? Esta ave torpe y troglodita, donde yo trabajaba antiguamente, fue creado genéticamente este animal. Y estaban a punto de sacrificarlo, pero yo decidí traerlo a casa porque pensé que necesitaba de alguien que saliera a recibirme todos los días cuando viniera a trabajar. Prácticamente Misato está reflejando en Pen Pen, porque lo llama una criatura inútil y troglodita, está reflejando a Shinji en Pen Pen, es decir, ella así la inútil es, pero para llenar sus vacíos. Es, no, a mí no me importa si eres un inútil, yo te voy a tener aquí porque necesito compañía. Así es, entonces estamos llenando el vacío que tenemos y puede ser con cualquier cosa, incluyendo los animales. Pero volviendo un poquito a Shinji llenaba su vacío existencial siendo el piloto del Eva.
y empieza a desglosarse el significado de quién soy, quién era él, y las cosas que hacía que él fuera él, separando sus acciones de su ser, el ser y el hacer. Y esto es algo que me encanta porque muy pocos psicólogos lo hacen. Cuando vamos a Alcohólicos Anónimos, por ejemplo, y hablamos con un alcohólico, pues ya le preguntamos, ¿qué es lo que te enseñan? Y te dicen, a nosotros nos enseñan que si eres un alcohólico porque bebes mucho, estás enfermo y toda tu vida serás alcohólico. Los mantienen con un miedo constante para que no beban. Entonces, ya en la psicología humanista y cognitivo-conductual, te dicen, no, es que tú no eres tus acciones, solamente eres una persona que cumple con acciones. Pero no, en este caso, ellos son alcohólicos porque beben, incluso cuando no están bebiendo. Siempre están enfermos y nunca van a poder cambiar eso. De hecho, esto lo pueden ver en cualquier lugar donde les enseñen a mantener los vicios a raya. Los ludópatas, los alcohólicos, los drogadictos, siempre les están alimentando esa idea de que ellos están enfermos y no se tienen que acercar a nada. Es normal que puedan tener recaídas porque están enfermos y ni modo. Pero tienen que seguir yendo porque cuando no vayan, van a volver a recaer. Entonces, el humanismo y más tarde el cognitivo conductual dicen, no, nosotros somos mucho más que nuestras propias acciones. No siempre los alcohólicos están tomando, por lo tanto, no siempre son alcohólicos. Y si no siempre son alcohólicos, es porque a veces pueden estar sanos, o pueden mantenerse sobrios, o pueden mantenerse sanos. Y entonces nuestro trabajo es prolongar los tiempos donde esta persona no está alcoholizada. Y Shinji no siempre es un piloto, pero cuando no lo es, ¿quién es? Ellos le explican que Shinji es su ropa, es sus zapatos y es lo que percibe de sí mismo. Es todo lo que hace, lo que es, lo que dice, lo que piensa. Y es un conglomerado de todo lo que se ha construido en su propia realidad, sus propios símbolos y sus propios significados. Pero como él no se conoce a sí mismo, no puede ayudarse, no puede cuidarse, no puede controlarse y no puede consolarse y no puede hacerse cargo de sí mismo. Solo vive como piloto porque él siente y cree que eso es y es lo único que le da sentido a su vida y es lo único que le da valor a su vida. Y no dándose cuenta de su propia autopercepción y que aquello que cree y aquello que siente no es lo que el mundo ve en él. Entonces en este momento él se queda en blanco. Literalmente la pantalla se pone en blanco y aparece solamente un dibujo al carbón de él. Queda solo, queda libre y aunque tiene ansiedad en ese momento y se siente todo preocupado, es libre. Puede hacer lo que sea, puede decir lo que sea, puede pensar lo que sea, puede moverse hacia donde sea, pero no se siente seguro. Y entonces dibuja una línea, lo que separa el suelo del aire, sujetándolo, haciéndolo sentir más seguro, pero perdiendo un poco de su libertad. De esta forma se le van explicando que la percepción de la realidad es únicamente lo que él ha visto y lo que él ha sentido y lo que él cree. Y entonces la realidad externa se intenta reflejar en la realidad interna de él. Vamos a separar realidad y verdad. La verdad es lo real o
la verdad, lo que hace que 2 más 2 sea 4. Y la realidad, el proceso interno que tiene Shinji al pensar, al sentir, al actuar. Entonces, él empieza a darse cuenta que lo que él conoce como realidad solo es un reflejo o una percepción de lo que es la verdad y que está sumamente filtrada para sentirse de alguna manera más seguro, aunque a veces un poco menos libre. Y entonces él empieza a perder su forma. Solo sabemos qué forma tenemos cuando nos comparamos con lo demás, lo dice Asuka. La vida social nos ayuda a entendernos a nosotros mismos. El anime lo marca de una manera física. No puedes observar, si no puedes observarte, no vas a saber si eres chaparro o eres alto porque no tienes a una persona de otro tamaño para poderte comparar. Entonces, no vas a poder encontrar tu propia forma si no eres capaz de ver las formas de los demás. Shinji estaba en un momento donde él se pierde completamente. Él no sabe lo que es, cómo es, porque empezó a dejar de ver a los demás. Vivía encerrado en su propia cápsula y no podía ver lo que los otros veían de él. Y Shinji alega que uno mismo es, pues, uno mismo, aunque no haya nadie. Pero incluso cuando estamos solos somos diferentes. Y gracias a esto tenemos gustos culposos, tenemos comportamientos hipócritas y secretos. No digo que los secretos y los gustos culposos sean malos, pero realmente no somos nosotros mismos cuando estamos solos que cuando estamos con otros. Quizás cuando estás solo cantas en el baño, pero cuando hay alguien en tu casa no lo haces. Entonces, nos empezamos a conocer una vez que combinamos ambas ideas. El tener una introspección real y también conocer lo externo, lo que los otros piensan de nosotros y lo que es la realidad misma. El siguiente concepto que se mira es la realidad. Otra vez. Este tema se repite mucho en este capítulo y un poquito en el anterior, así que por eso salto mucho de... Hablan de una cosa y hablan de la realidad, hablan de otra cosa y hablan de la realidad. Y entonces le dicen a Shinji que la realidad solo es fea y dolorosa, porque así es como él la percibe y está interpretando esa realidad como si fuera la verdad. Otra vez la comparación entre realidad y verdad. Bueno, yo quiero decir algo ahí. Digamos que yo lo veo también como que esa percepción que tenemos nosotros de la realidad, cuando esa percepción está muy distorsionada y es muy lúgubre, eso abre la puerta a también a trastornos mentales y a problemas psicológicos, ¿no? Pues es como un paréntesis, pero me gustaría preguntarte eso. A ver, ¿cómo otra vez? O sea, la pregunta es esa, como eso se ve mucho en la serie, pero pues la pregunta es que cuando yo tengo una percepción demasiado negativa de la realidad, esa puede ser una puerta para trastornos mentales. O sea, cuando yo tengo un excesivo negativismo y creo que las cosas son mucho peor de lo que en realidad son, eso me puede afectar psicológicamente. Así es, de hecho, gran parte de lo que nosotros sufrimos es por nuestra mera percepción. A esto se le llaman introyectos. Son ideas que nos han enseñado de pequeños y que nosotros vamos haciendo grandes y vamos haciendo grandes y las vamos creyendo y entonces nuestros filtros, vamos a llamarlo así, van modificando un poquito la realidad para mostrarnos que las cosas son de cierta manera. Básicamente todos nuestros dolores son creados por nuestra manera de pensar. Más adelante voy a platicar un poquito acerca de la neurosis,
Pero básicamente la neurosis nace de esto y la neurosis es la madre de todas las enfermedades, pudiéndose convertir en trastornos reales como la depresión, los problemas mentales más fuertes que serían desconexiones completas de la realidad, como es el trastorno esquizoide, la paranoia, la esquizofrenia. Y es por estar alimentando muchas veces la misma idea e irnos sugestionando nosotros solos. Aunque claro, estas enfermedades también pueden ser genéticas. Así que pueden ser tanto genéticas, de tanto como disposición como de nacimiento, como pueden ser de manera físicas por estar, o psicológicas más bien, por estarnos alimentando de esa idea. Y pues cada persona pone esos filtros para intentarnos o para intentar cuidarse de la verdad o de lo que nosotros creemos que es la verdad de esta realidad y querer hacerla un poco menos mala. E incluso, como decía Guillermo hace un momento, el mismo Kaoru lo menciona, hay realidades como personas en el mundo. Entonces nosotros nos vamos llenando de estas capas, de estos filtros, llenándonos con mentiras e información alterada que buscan protegernos a nosotros, con los que buscamos protegernos a nosotros mismos. Según la Gestalt, como comentaba ahorita, busca la homeostasis. La homeostasis es crear un equilibrio medio entre todas las cosas buenas y cosas malas. Buscamos nosotros estar en paz. Se escucha muy zen, pero no es tan zen. Es un poquito más de buscamos una tranquilidad, el estar bien, sencillamente bien, no extremadamente bien, no mal, solamente bien. Entonces, hacemos estas cosas ya no con un por qué, sino un para qué. Estamos ganando cosas cuando lo hacemos. Y muchas de estas cosas es la seguridad, la alegría, la tranquilidad, el sentirnos bien. Y a su vez, esta realidad armada la vamos aumentando con los pensamientos que nosotros nos van dando. Que los días son los soleados son alegres, que los días lluviosos son tristes y son verdades sociales. Pensamos que realmente un día soleado es un signo de alegría. Te dicen, dibújame un día alegre y te van a dibujar un día soleado. Nadie te va a dibujar un día lluvioso. Aunque claro, si eres de Sinaloa, aquí llueve fuego y la verdad es que un día lluvioso nos viene de perlas. Pero incluso a nosotros, si nos preguntan, ¿qué es un día? ¿Cómo es un día alegre? Rápido se nos viene la imagen de un día soleado. Es una verdad social, podríamos decirla, porque no es una verdad real, pero es lo que socialmente se toma como verdad, que obviamente es completamente falso y subjetivo y cualquier día lluvioso puede ser el día más alegre de tu vida y cualquier día soleado puede ser el más triste de tu vida, especialmente si estás en Sinaloa y está lloviendo fuego. Pero nosotros nos vamos creando ideas que los demás van formando dentro de nosotros. Y aquí vienen los introyectos, estas ideas que nos han enseñado de pequeños, que van muy relacionados con nosotros mismos, lo que somos, lo que hacemos, lo que debemos hacer y lo que podemos hacer. Es muy común que de niños escuchamos, los niños no lloran, las niñas no se sienten así, las señoritas no hacen eso, los hombres no deben hacer esto, o esto lo tienes que hacer porque eres hombre. Y eso está hasta cierto punto bien.
porque nos dan roles, nos dan seguridad y nos dan funcionalidad dentro del contexto social. Hoy en día sabemos que los hombres sí pueden llorar, que los hombres no se tienen que hacer los fuertes siempre. Quizás en su tiempo el contexto social, histórico y político así lo marcaba. Y quizás en este momento ya no, porque somos un poquito más humanos y mucho más libertinos, por no querer decir libres, porque sí somos más libertinos. Pero esto en algunos puntos están bien y nos dan un equilibrio, nos dan una homeostasis y nos dan cierta tranquilidad. El problema es cuando nosotros tomamos estos como verdades absolutas y debemos entender que estas ideas son meramente sociales. Ahora sí que, como dicen los progresistas, son constructos sociales. Entonces, nosotros nos vamos llenando de debes, tienes, no debes, y van entrando en conflicto con lo que nosotros realmente queremos, con lo que realmente nosotros necesitamos. Le dices a una persona por 40 años, a un hombre por 40 años, que no llore, que los hombres no deben demostrar sus sentimientos porque son fuertes. Y cumple 40 años y ¡pum! De un infarto fulminante se nos muere. ¿Por qué? Porque toda la emoción reprimida no pudo salir, y si a eso le agregas quizás un poquito de mala alimentación, una bomba temporal. O le dices igual a la mujer que no, que se tiene que mantener siempre muy recatada, igual, sin mostrar sentimientos, que debe siempre sonreír y ser buena esposa, y que tiene que hacer un chorro de cosas en la casa, y que no puede trabajar, y que no puede estudiar, y que no puede hacer muchas cosas que ella quiere. Se vuelve madre, y cómo trae a sus hijos. A cinturón y chanclazo. ¿Por qué? Porque son las mismas emociones reprimidas que va sacando de una manera pues insana. Pero son ideas que se van grabando como un quieres, como un debes, como un tienes que y como un no debes hacer esto. Y esto causa neurosis. La neurosis la podemos responder, la podemos ejemplificar como un dolor emocional fuerte. Así fue como me la enseñó un maestro que no era psicólogo, de hecho era médico, pero así la explicaba él, y es la definición con la que más comulgo. Entonces, nosotros nos vamos cargando de estas ideas, de estas reglas, y empiezan a entrar en conflicto con nuestra propia realidad. Y por supuesto con la realidad misma, digo, con la verdad misma. Y entonces de ahí viene la neurosis y se abre en un amplio árbol y abanico de patologías y emociones dañinas, como son la incompetencia, la depresión, la soledad, que realmente no son emociones, pero sí son sentimientos, son cosas que sentimos. Y quizás no puede haber emociones negativas, pero sí puede haber sentimientos malos. Y una vez que Shinji se da cuenta de que todo es percepción y que todo lo está viendo según sus propios sentimientos, empieza a cuestionar su propia realidad. Se da cuenta que no está solo, se da cuenta que el miedo no está solo en él, que todos tienen miedo, se da cuenta que es querido por los demás, inclusive por Asuka, y se da cuenta que solo el odio es interno, solo él se odia, y que
él puede cambiar. De hecho, esta es la parte final del episodio 6 que a mí me encanta. Por cuestiones de epicidad, no es mi parte favorita del anime, pero es una de las que más me gusta. Donde él se da cuenta que puede cambiar. Que sí es cierto, se odia a sí mismo, pero no tiene por qué ser así. Que puede cambiar su forma de pensar, puede cambiar su forma de ser y puede seguir siendo él mismo en cuestión de que va a estar en cambio, pero no va a perder lo que es él, solamente va a cambiar y va a seguir siendo él. Va a sentir el amor de sus compañeros y va a seguir siendo él. Va a sentir aprecio hacia los demás y por los demás y va a seguir siendo él. Entonces, este cristal de manera simbólica y literal lo vemos quebrarse y lo encontramos con el final menos explicable, pero pues en ese momento está la instrumentalización o complementación humana y se dan cuenta que todos están unidos en el mismo plano espiritual, que visto desde fuera están unidos en el mismo caldo. Felicitándolo porque al fin se dio cuenta que él es más de lo que él se veía y que puede ser mejor y que puede cambiar, que él puede amarse a sí mismo. Claro, es como la esperanza, ¿no? Que siempre debemos tener y que pues esa esperanza hace la vida mucho más alegre, pues el pensar de que la vida puede mejorar, que las cosas pueden ser mejor y eso precisamente es lo que nos enseña Jesucristo, que siempre que quien confía en Él y quien está con Él, pues tiene lo mejor por delante. Muy bien, aquí me gustaría ondear en la psicología de Evangelion. Y sé que no me están viendo, pero estoy haciendo comillas mientras digo psicología porque voy a hablar de psicoanálisis. Y el psicoanálisis, difícilmente lo veo como psicología. De hecho, no comulgo más que en algunas cositas que son explicadas de una manera un poquito más racionales y comprobables que a como lo muestra Freud, que es de donde bebe fuertemente Evangelion. Recordemos que Freud era un psiquiatra que tenía ideas un poquito raras, pero bajo el poco conocimiento que existía de la psicología en ese entonces, quedan bastante bien para explicar algunos comportamientos que tiene el humano. No significa que sea de esta manera tal cual, pero ayuda más o menos a manejarlo. El psicoanálisis es como una parábola de lo que podría ser el comportamiento humano, o algo así lo veo yo. Bueno, una de sus teorías es el aparato psíquico. Este aparato, que realmente no es un órgano o un sistema de órganos, sino un sistema de procesos, o más bien, dentro de la mentalidad humana, está conformada por tres esferas. El ello, nuestro lado extrovertido y salvaje, donde se encuentran nuestros deseos, nuestras perversiones, desde las cosas más sutiles que queremos hasta las más salvajes, más animales. Obviamente esto está muy estrecho al sentido del placer. Y más adelante le agregó un concepto extra al, al ello, que sería Thanatos. Thanatos, pues, se conoce como el dios de la muerte. Y de eso mismo significa, es la pulsión de muerte. Cosa que también lo toma Freud tal cual, pulsión de muerte. Y en él se encuentran los impulsos violentos, agresivos, destructivos y sexuales. Conductas que son muy adecuadas a las de Asuka, siendo una chica extrovertida, temperamental, que no piensa lo que dice y lo que quiere generalmente es ley. Las cosas se hacen
como ella quiere. Se la lleva insultando a Shinji, insulta básicamente a todo mundo y le tira el sable a Keiji, creo que se llamaba Keiji, el novio de Misato. Y entonces aquí vemos la primera esfera y lo que les había dicho. Ella es mencionada como... Ella menciona el deseo o la pulsión de muerte. Luego está el super yo. El super yo trabajó en función de lo que nos han enseñado que es correcto. Todas esas reglas y normas se encuentran aquí. Esta es estrechamente ligado al lado social. No significa que sea la parte que te haga sociable. Significa que es todo lo que la sociedad espera de ti. Y entonces aquí se incluyen los miedos y el sentido del bien y del mal. Las cosas se hacen así porque me dijeron que así debían de hacerse. Es la oposición completa del Thanatos y Freud lo llama el Eros. El Eros es el dios del amor en la mitología romana. Y lo muestra como la pulsión de la vida. Que también recordemos en el capítulo 26, ella es quien hace referencia a la vida en esa dicotomía que les mostraba hace un momento. Esta pulsión está muy unida a lo que es la integridad social y el ser parte funcional de una sociedad por medio de las reglas y de lo que ellos esperan de nosotros. Esta parte la desarrollamos gracias a los padres, que son los primeros que nos enseñan estas reglas. Las cosas que debemos de hacer, que no debemos de hacer, no te metas el dedo a la nariz, no toques el jarrón chino de la abuela, no veas televisión tan cerca. Todas esas cosas las vamos aprendiendo de los padres y se van guardando en la esfera del super yo. Entonces, el personaje que vemos aquí muy estrechamente ligado, pues es a Rei, quien solo hace las cosas que se le piden. En este caso, quien le pide las cosas es Gendo, su padre y amante. Es un poco extraña la relación que tienen porque pues es un clon o un homúnculo salido de su esposa, pero al mismo tiempo es criada como su hija. Entonces, pues todo lo que hace es siguiendo las órdenes de su padre. Sí, digamos que ella siempre hace, esa es una de las críticas que le hacen también, digámoslo, por ejemplo, a Zucca, le dicen como que no tiene, que es una persona que no tiene criterio, que no piensa por sí misma, sino que está dispuesta a hacer solo lo que le digan. Y si vemos a Rey siempre bien robótica, siempre pues haciendo lo que papá Gendo le dice. Incluso en el primer episodio, no sé si recuerden cuando las palabras que le dice Gendo a Shinji. ¿Qué es lo que pasaría si Shinji no se sube al robot? Rey Rey tendrá que hacerlo tendrá otra vez. que hacerlo. Tendrá que Así hacerlo de es. nuevo. Y Rey estaba Es un clásico. toda despanzurrada en la camilla. O sea, le iban a volver a subir. Y yo estoy seguro que Rey se hubiera dejado. Porque siempre está haciendo lo que Gendo le dice que haga. Y entonces pasamos a la tercera esfera. El yo. Esta es la esfera como que menos especial porque no tiene en sí una... Hay algo propio de ello, de él. Pero es la más importante porque es la parte que nosotros mostramos. Es la parte que vive bajo los estímulos internos
que nos empujan a hacer las cosas, pues digamos que más animales, lo que nosotros queremos, lo que nosotros deseamos, y las cosas externas que nos impulsan a hacer y obviamente a no hacer las cosas que queremos hacer, pero sabemos que son pecado, está mal, te regañan si lo haces, decepcionarías a alguien si lo haces, aunque en sí no esté mal. Y esta esfera le toca a Shinji. Shinji pues es el tercer piloto, un niño con miedos, depresión y sin más actividad que hacer que lo que los otros le dicen. O en oposición, cuando nadie lo está viendo, hace cosas vergonzosas o que no debería de hacer. Y entonces puede pasar desde que aprenda a tocar un instrumento como el cello porque lo obligaron a hacerlo y nunca mostró mayor oposición, siempre lo hizo nada más porque me dijeron que lo hiciera y lo hice. A incluso el estar abusando de una chica inconsciente. Pero siempre que hace algo que no debe de hacer, vienen pues los sentimientos de culpa y el sufrimiento interno. Y pasándolo un poquito más a nuestra vida, podemos dar el ejemplo de, por ejemplo, nosotros queremos unas papitas de la tienda, pero no tenemos dinero. El ello nos dirá, tómalas, porque nadie se va a dar cuenta, la señora no se va a dar cuenta. Y pues si quieres, mañana que tengas dinero, le das el dinero a la señora y le inventas algo como que le habías pedido fiado o simplemente le dices la verdad, pero ya después. Y el super yo te dice, no, está mal, robar es pecado, estás dañando a la persona. Y, obviamente es más fácil en este caso hacerle caso al super yo, porque nos han enseñado de jóvenes que robar es malo y tenemos una cercanía cercana, y tenemos una cercanía con esta persona. Entonces decimos, no, está mal. Y si le decimos a mi mamá, pues con la chancla y el cinto. O sea, socialmente está mal. Entonces es más fácil hacerle caso al super yo porque socialmente estamos predispuestos a no robar. En cambio, qué fácil se nos hace descargar una canción de YouTube, un video, una película o un videojuego. En este caso, el ello nos va a decir, descárgala, total. Es imposibilísimo que se den cuenta, incluso si lo posteas en las redes sociales. Si lo posteas en las redes sociales te van a pedir el link. O te van a pedir que los pases. Si le dices a tu mamá, no les va a importar. Ellos tienen mucho dinero y pues realmente, ¿qué son 200 pesos que cueste un juego bueno en Steam? U 800 que cueste de Nintendo. Sí. Si ellos tienen millones. Cosa que no siempre es cierto, por cierto. Entonces, es más fácil hacer esto porque socialmente es más común o más normal en el sentido estadístico de la palabra. Y este punto es muy importante porque se ve mucho en la serie y tiene que ver con la vergüenza. Nosotros al hacer algo malo que socialmente esté prohibido, ya sea porque pueda ser algo que de verdad es malo, como en el caso de Shinji, que es el abusar de una mujer inconsciente, o también puede ser en el caso de hacer algo que socialmente sea mal visto o que te equivoques, por ejemplo, al socializar, que también es un ejemplo que dan. Viene la vergüenza, el miedo, la culpa y por supuesto la neurosis.
Ya habíamos dicho que neurosis es una palabra elegante para explicar el dolor emocional. Y más específicamente, cuando lo que queremos y lo que es correcto, o al revés, cuando lo que no queremos y sabemos que debemos de hacer, entran en conflicto. Algo así De hecho, como lo que está en la escritura, que dice San Pablo, como hago el mal que no quiero y no hago el bien que quiero. así es. De hecho, las mismas escrituras pueden explicar un poquito más del super yo, diciendo que dentro del corazón de cada persona están las reglas de Dios. De esta manera, por eso podemos también decir que sentimos la vergüenza o sentimos el mal, incluso cuando nadie nos ve, incluso cuando es algo más o menos aceptado socialmente, cuando tú sabes que es algo malo, podemos sentir ese sufrimiento. Y esto va muy, muy pegado a lo que es el super yo. Entonces, el mismo Freud, diciendo que la neurosis se crea gracias a la lucha interna que hay entre el ello y el super yo, explica que el hombre toda la vida está enfermo. Entonces es un ser neurótico por naturaleza, nace neurótico, morirá neurótico para siempre, porque el ello y el super yo siempre van a estar en conflicto. Y bajo la visión psicoanalítica, el humano está enfermo hasta que curiosamente empiece a recibir psicoanálisis y después de unos 3 o 4 años de terapia puedas mitigar el dolor. Eso siempre se me ha sido muy, muy charlatán, pero pues ya cuando conoces el psicoanálisis dices, tiene sentido. Fíjate que hay una cuestión muy interesante aquí respecto a esto que mencionas, lo que es la supercomputadora Maggie, que son tres aspectos de la doctora Naoko Akagi, que están en una eterna confrontación entre ellas, entre sus diferentes aspectos, para llegar a un acuerdo, que es algo muy interesante. Sí, que es ella ¿cómo es? ¿Cómo son? Como madre, como científica y como mujer, ¿no? Y como mujer, Así sí. es. De hecho, no lo había contemplado de esa manera. En el análisis transaccional, que es otro modelo psicológico, recoge el aparato psíquico y lo convierte en algo así. Él, él lo llaman el adulto, es el adulto, el niño y el qué. A ver, déjenme buscarlo porque no puedo creer que se me haya olvidado. Adulto, niño. Y el padre, que es básicamente eso, la mujer, la madre Y la y la científica. científica. El niño busca siempre hacer lo que uno quiere. El padre son las reglas y el adulto es el ser capaz de mediar entre los dos. Entonces ya no crea un ser conflictuado, que es un punto que me gusta del análisis transaccional. Elimina al yo conflictuado y lo convierte en una persona que es capaz de decidir cuándo ser uno y cuándo ser otro, sabiendo que a veces uno va a tener más fuerza y aunque no sea siempre lo mejor. Bueno, retomando un poquito más el psicoanálisis freudiano, según Freud, la vergüenza viene por este mismo sentido de saber que pudimos hacer algo o que debimos de haber hecho otra cosa. La vergüenza va pegada a la culpa y que no debió de haber sido como nosotros lo hicimos.
Y en la serie todos están ocultando su vergüenza, todos están ocultando sus culpas. Incluso Misato le dice a Shinji que no lo mire cuando están en el caso de Misato. Y podemos entender el fin de la instrumentalización o de la complementación humana como el proyecto que tenía el fin de evitar las vergüenzas y las falsas ideas de las personas y por lo tanto evitar la neurosis. Si todos son uno, no habría secretos, y si no hay secretos, no habría cosas de qué avergonzarse, y si no hubiera cosas de qué avergonzarse o de qué sentir culpa, todos se conocerían realmente cómo son realmente y no sería malo y no habría problema. Entonces todos estarían unidos bajo una comunidad colmena, se le podría llamar, todos siendo uno mismo, liberándose de los problemas que generarían el super yo y el ello. Recuerden que esta sería la última evolución del humano. O sea, el humano perfecto sería la combinación entre todos los humanos incapaces de sentir problemas sociales. Como una curiosidad, la representación del aparato psíquico se ha visto desde hace muchísimos años y lo hemos visto en la televisión y nos los han platicado en catecismo y nos los han platicado en un chorro de lugares y no nos hemos dado cuenta. Lo conocemos como el angelito bueno y el angelito malo. Sí recordarán las caricaturas desde Tom y Jerry hasta las locuras del emperador. Podemos encontrar que el angelito bueno le dice al personaje qué es lo que tiene que hacer y el angelito malo le dice qué es lo que él quiere hacer y lo sabe. Y entonces hay una lucha interna entre el angelito bueno y el angelito malo diciéndole al protagonista qué es lo que tiene que hacer. Normalmente el protagonista le hace caso al angelito malo pues para ir desarrollando el plot. Pero muchas veces te dicen, es tu conciencia o es tu angelito de la guarda. Y también te meten la idea de que tienes un demonio interno que trata de desviarte por el camino. Entonces tenemos al angelito bueno, que es Rey, vestida. ¿De qué color se visten los ángeles? De blanco. Sí. Bueno, y azul. Azul, muy bien. Entonces tenemos al angelito bueno, que blanco y celeste, y tenemos al angelito malo. ¿De qué color es el angelito malo? Rojo y como amarillo y naranja. Y los colores que representan a estas dos chicas son el azul para Rey, e incluso el Eva de Rey es azul, y rojo, incluso es pelirroja Asuka. Además de que también son colores, es un color frío y un color cálido. Así es, y también se ve en la personalidad de eso. Vemos a Rey como fría y vemos a Asuka como una persona pues más apasionada, más cálida. Fíjate, respecto a lo que mencionas, hay un aspecto muy interesante que menciona el judaísmo y sobre todo aparece en los Targumim. Dice, se escribe ahí, agrega en el texto, y Dios creó al hombre con un Yetzer Hara, es decir, una inclinación buena. No, perdón, con Yetzer Atov, una inclinación buena o al bien, y una Yetzer Hara, o inclinación al mal, o inclinación mala. Y es algo que se menciona mucho, incluso hay ocasiones en las que se aparece en la Biblia, menciona, no recuerdo bien las citas, pero también San Pablo menciona eso, de las inclinaciones al bien y las inclinaciones al mal. Y menciona como algo inherente al hombre,
Entonces, más o menos a eso voy. En el medio tenemos a Shinji. Shinji ya dijimos que representa la parte media. Dos mujeres, un camino. Él decide, él decide más o menos a quién le va haciendo caso y en qué momento. Curiosamente, cuando está con Rey, se inclina un poquito más hacia el lado del ello. O sea, va como contraponiéndose un poquito. Se muestra a un Shinji más enojón, digamos, más molesto, más sacado de onda, más cuestionante. No sé si cuestionante sea una palabra, si no, la podemos empezar a usar ahora. Un poquito más agresivo. Incluso, pues ya vimos lo que hace con ella. Cuando está con Asuka, por el contrario, se muestra pasivo, se muestra depresivo, no quiero a nada ni a nadie, se muestra obediente, sumiso, como intentando contrarrestar la, la personalidad del otro, crear un balance. Y así también lo podemos encontrar en el mismo momento cuando están con ellas dos. Porque si ya dijimos que Rey es azul y Asuka es roja, Shinji tiene un Eva color morado, que resulta de la combinación de estos dos colores. A mí esto me pareció una coincidencia muy grande, no sé si realmente sea a propósito, pero se me hizo bien chilo la comparación. Y dentro de las tres esferas, así se maneja la dinámica de estos tres protagonistas. Entonces estamos viendo al Shinji apegado al ello cuando está con el Super Yo y se ve al Shinji apegado al Super Yo cuando está con su forma, con su ello, creando o intentando crear un equilibrio, jalando la personalidad o dirigiendo la conducta o la dinámica hacia un punto, si no medio, un poquito más dirigido, que es el papel que tiene el yo dentro de la psicología freudiana. Hay algo que también me llamó la atención de los trabajos freudianos que se da dentro de Evangelion, y es que muchos personajes, de hecho 2, 4, 5, bueno, más bien 4 tienen mommy issues, o sea, 4 tienen problemas con la madre. Y esto es hermoso porque si Freud le echa la culpa de algo a alguien, es a la madre. A la madre. Como su mamá, no como expresión mexicana. Sabemos que Shinji queda huérfano y pues crece sin cariño. De hecho, Freud tiene toda una teoría y llena de complejos gracias a esto y de fijaciones. Según el psicoanálisis, por ello sería su comportamiento seco y depresivo, sin contar que literalmente quiere acostarse con su madre. Esto, según el psicoanálisis más ortodoxo, así es. Ya lo que son los psicodinámicos ya van quitando esta idea, pero el psicoanálisis freudiano tiene mucho de esta idea, del amor que siente el hijo hacia su madre. Y ahí puede haber un poquito ese síndrome que dicen de Edipo, de Shinji hacia Rey. Así es, de hecho esto se ve muchísimo. Entonces, Que literal, incluso Shinji cuando ve a Rey limpiando al salón le dice, pareces una madre, podría ser una buena esposa, una madre. así es. Entonces, el, el personaje de la madre en Shinji está súper definido porque literalmente es su madre
y podríamos decir que es su primera víctima sexual. Entonces, que según el psicoanálisis, la primera víctima sexual del hombre es su madre. Y esto queda súper marcado. Luego tenemos a Asuka, quien tiene rechazo hacia su madre. Freud decía que el complejo de Edipo se da diferente en hombres y mujeres, mientras que el hombre tiene un amor hacia su madre y un rechazo hacia su padre. En la mujer es un poquito diferente. La mujer tiene un rechazo hacia su madre y luego tiene un amor, pues, también sexual hacia su padre. Y entonces, pues Asuka tiene un rechazo hacia su madre, pues porque la vio, pues básicamente volviéndose loca, y luego el padre se consigue otra amante, otra mujer. Y la mamá le empieza a llenar el cerebro a Asuka de que su padre no la quiere. Y ella empieza a tener estos sentimientos de odio de que su madre no la quiere, su padre no la quiere, pero ella quiere ser amada. Y ya si a esto le sumas que pues la madre se vuelve loca, se suicida, intentó matarla, pues ya como que da un poquito más de razón como para que le agarre odio. Bueno, yo también no haré mi madre si me cambiara por una muñeca. Sí. Ahí pues algunos netizens tienen la teoría de que la señora se enloqueció porque como que parte de su alma o toda su alma la pusieron en el EVA, precisamente para que Asuka pudiera pilotearla. De hecho, Entonces, pues, así es. El Red Cross Book, la guía oficial de Evangelion, dice que efectivamente el alma de Kyoko Zeppelin, la madre de Asuka, se quedó en el Eva, por esa razón se volvió loca, porque también tomemos en cuenta que en el judaísmo hay 3 aspectos: Ruach, Nefesh y Neshama. Lo que perdió Kyoko es en este caso el alma racional, la Nefesh, que es lo que la hace humana. Por esa razón perdió toda su cordura y quedó únicamente con su alma animal. De hecho, sí, esto que es también como lo ven. que es como la que llaman el ánima. No recuerdo ahorita Así qué es. teólogo era el que hablaba de eso, pero que decía que el animal también tiene una especie de alma, solo que es mortal. Y pues con la muerte del animal muere también esa ánima, que es la que le da como el ánimo. Bueno, Mientras que, por ejemplo, el Ruach, que es la parte trascendente, lo que es la imagen de Dios en nosotros, es la que se queda en el Eva. Así es lo que sucede con Kyoko Zeppelin. Ahora sí continúa, por favor, Alejandro, disculpe. Dentro del psicoanálisis junguiano o los trabajos de Jung, Jung era otro psiquiatra que trabajó muy de cerca de Freud. De hecho, comúnmente se le conoce como el Sugar Baby de Freud, porque lo metió a, a conferencias, lo metió a organizaciones donde no tenía los privilegios suficientes para entrar entre los psiquiatras, y le dio muchas cosas Freud a este chico. Tiene una teoría llamada Animus y Anima, y es la misma separación del alma. Él habla de que el humano tiene 2 almas, aunque él lo separa un poquito más con hombre y como mujer. Dice que todas las personas tienen esta dualidad dentro de ellos. El animus vendría a ser la parte animal, la parte masculina, donde se guarda lo que vendría siendo un poquito más del ello entre las cosas que queremos y nuestra forma tosca y salvaje de ser. En cambio, en el ánima se guardan las sutilezas, aquellas cosas que se desean, esas cosas bonitas que tenemos. La parte femenina, podríamos decir, y una parte un poquito más
humanizada. O sea que para Jung los hombres somos más bestias que personas y las mujeres son más personas que bestias. Y el catolicismo recoge, no diré, no, de hecho no recoge de aquí, pero recoge una idea muy parecida, que es el alma y el espíritu. Según al predicador que le preguntes, esto sí quizás me pueden ayudar un poquito. El alma vendría siendo donde se guarda la personalidad, la mentalidad, nuestros deseos, nuestras ganas de vivir, y el espíritu es más la energía vital que tenemos y que nos vuelve pues seres vivos y capaces desde a tomar decisiones hasta pues reaccionar ante ciertos estímulos de una manera un poquito más emocional, frío. Es decir, nos asustamos, nos enojamos, nos ponemos tristes, atacamos, pero la parte del alma es la que nos hace racionalizar estos aspectos que nos brinda el espíritu. No sé si esté equivocado, es que esto lo escuché de alguien de Renovación y quiero corroborar. Pues no, no estás equivocado, o sea, como lo que te explicaba ahorita, o sea, el ser humano, eh, digámoslo así, que está el alma inmortal, que es, como hablábamos al principio de este podcast, está el alma inmortal, que es la que va a otro plano dimensional, digámoslo así, al juicio particular, luego pues a la realidad de que hablamos de las postrimerías, del cielo, el purgatorio, el infierno. Y por el otro lado está el ánima, que es como la parte animal, la parte únicamente corpórea, que está unida únicamente ligada a la vida corporal. Y es similar a la que hablábamos que tienen los animales. Esto me parece que lo explicaba o San Agustín o Santo Tomás, no recuerdo quién ahorita, no sé si tú sabes algo de eso, Guillermo, de los, Eh, desde los creo que, aspectos del alma. pues, más que nada, aquí es una cuestión un poquito más, te podría decir más revuelta, porque también tiene que ver con la tricotomía hebrea, como también con los aspectos griegos. Y es bastante amplio, porque el alma sí es trascendente y también tiene, ahora sí que como también se maneja, ahí está el alma animal, es decir, lo que da una mera vida, por decir, animal o incluso vegetativa, y el alma trascendental, está el alma intelectual, y son diferentes aspectos, pero que sin embargo forman todas una sola realidad de la persona. Tenía un maestro, pues el maestro que les digo que era médico y no psicólogo, pero realmente nos daba clases de anatomía, así que sí le iba a su materia. Decía que socialmente los humanos tenemos tres culturas. La cultura, él lo mencionaba como cultura 1, cultura 2 y cultura 3. Los animales tenían dos culturas y las plantas tenían una cultura. La verdad no sé de dónde se sacó eso, pero la idea es más o menos buena. Dice que cultura 1, la de las plantas, está basada en el simple hecho de crecer, nacer y reproducirse, sin sentimientos, sin emociones, solamente creciendo bajo los estímulos del mismo que el mismo medio ambiente les da y dándole y tratando de sobrevivir a como puede. Como cualquier planta, una planta no siente dolor, pero puede ser herida. Una planta no siente que la están lastimando, pero puede protegerse bajo ciertas condiciones, como las plantas que se cierran o que se amargan.
La cultura 2 va relacionada con los animales. Los animales quizás son incapaces de racionalizar, pero son capaces de aprender, son capaces de tomar decisiones menores, son capaces de sentir afecto, son capaces de sentir miedo, son capaces de sentir dolor. Y todo esto pues le ayuda dentro de su aprendizaje a desarrollarse. Y por último, la cultura 3, la de los humanos. Aparte de tener cultura 1 como las plantas, cultura 2 como plantas y animales, tienen cultura 3, que es lo que les enseña a racionalizar todo lo que está a su alrededor. Un poquito más apegado a la metacognición. Saben y saben que saben. Sienten y saben qué es lo que están sintiendo y saben por qué lo están sintiendo y saben cómo lo están sintiendo. Un perro puede aprender que si haces como que le avientas una piedra, le puedes pegar, porque anteriormente le pegaron con una piedra. Pero de manera social puedes aprender que que si alguien te hace como que te va a tirar como una piedra, con una piedra, pues podría aventarte algo, aunque nunca te hayan aventado algo en sí. Un humano es capaz de racionalizar el amor y decir, yo amo a mi pareja porque me hace sentir completo. Yo amo a mi pareja porque está apegada a mis propios ideales. Yo amo a mi pareja porque me hace sentir feliz. O decir también el opuesto. No me cae bien esta persona porque sus ideales son completamente opuestos a los míos y me parecen aberrantes. Entonces nosotros podemos racionalizar todo lo que nos está pasando. Y esa racionalización y conocimiento de la racionalización nos lo da la cultura 3. O en este caso, lo que vendría siendo el ánima perdón, se me fue. En lo que nos estabas diciendo ahorita tú, Raúl, o incluso un poquito más en lo que decía Jung en sus trabajos. Pero volviendo un poquito a Asuka. Según el complejo de Edipo, la mujer crea un rival con su madre y crea un apego de manera hasta ciertamente insana, ya socialmente hablando, hacia su padre. Y en Asuka se ve un poquito reflejado. Quiere ser apreciada por su padre y quiere ser y siente que vive a la sombra de su madrastra, porque ella cree que toda la atención se la va a llevar a su madrastra y su madrastra no pone mucho de su parte porque también hace el comentario de yo puedo deslindarme de ser madre cuando yo quiera. También es un caso muy parecido el que se da con Misato y su padre. Ella odiaba a su padre, pero buscaba, inconscientemente lo buscaba y lo encontró en Kaji. Así es. Con Rey es un caso muy especial porque pues ya lo vimos ahorita. En cuestión es madre y es hija. Entonces podemos ver cómo el complejo de Edipo se da, tanto la atracción que tiene hacia Gendo, que es su figura paterna y su esposo, y como Shinji también lo ve como madre y como lo ve como pareja, de alguna manera sexual y retorcida. Entonces, en el caso de Rey también está súper marcado el que está enamorado de su figura paterna. Se me olvidaba decir algo de Asuka y tenía que ver con el complejo de Electra. El complejo de Electra es la versión que tenía Jung acerca del complejo de Edipo. No se basaba únicamente en la idea mamá rival, te odio solo porque mi papá te quiere más a ti que a mí, sino también
existe la creencia dentro del complejo de Electra que la niña odia a su madre porque se da cuenta que su madre es infeliz y la está haciendo infeliz. Hablan de una palabra llamada castración. Aquí en México utilizamos la palabra castrar como algo, pues, muy molesto, muy molesto. Y creo que lo he usado en los 2 capítulos anteriores, cuando hablo de Sam, del Señor de los Anillos. Y... no me acuerdo quién me pareció castrante en el... Pero sí, castrante es algo que cansa, algo que harta, algo que causa molestia. Sí. Efectivamente. Y Freud también lo maneja un poquito más así, pero como toda su teoría es meramente sexual, pues hace alusión a esto. Entonces, la figura materna se muestra castrada, o sea, se muestra infeliz, mal hecha, y la niña se da cuenta que ella también es infeliz y que su madre tiene la culpa porque la está criando exactamente igual como es y la está haciendo mal hecha. Entonces, Asuka crece bajo esa idea y crece molesta, crece temperamental y crece con un sentido que el psicodinámico Adler, del que ya habíamos hablado antes, dice: si tú te la tiras, bueno, no dice te la tiras, pero hablando en mexicano, te la tiras de muy salsa, es porque ni a crema llegas. Entonces, si tú tienes ese Algo comportamiento, como dime de qué presumes y te diré de qué careces, algo así. exactamente, si ella llega con su complejo narcisista, es porque dentro de ella existe un vacío que la hace sentir menos. Es una falsa pantalla. Y entonces trata de compensar todo ese vacío y ese desmedro que siente en una personalidad súper engreída y súper narcisista. Y yo soy la mejor piloto de Eva. Entonces existe ese vacío dentro de esa personalidad súper engreída y crecida. Y como decía Sanagu, el, el orgullo no es grandeza, es hinchazón. Y aquello que está hinchado parece grande, pero está enfermo. Seguimos con Ritsuko Akeaji. Aunque este es un personaje muy secundario, está súper detallada la historia y está súper detallada la historia de su madre. Se conocen cosas de su vida acá súper densas y te quedas, no, pues sí está fuerte. Y entonces crece esta chica viviendo bajo la sombra de su madre, complejo de Edipo de nuevo, e incluso se tiñe el cabello para verse diferente a ella, porque ella en sus recuerdos se ve que no es rubia. Y entonces ella trata de ser también la mejor científica como su madre lo fue. Y quiere diferenciarse y quiere ser una gran científica, pero al mismo tiempo también la encontramos en un capítulo en bikini. Y tú dirás, ¿y esto qué tiene que ver con su madre? Pues mucho, ya que su madre era también conocida por acostarse con Gendo. Entonces, Ritsuko vive su sexualidad pues un poquito más libre también, aunque no de la misma manera que la vive su madre. Permíteme meter la cucharada. Yo pienso que ahí ella la vive como, decir, sin expectativas. Porque ella incluso más adelante en un capítulo dice como, cuando Gendo le dice, me decepcionas, ella le dice, ¿qué decepcionas si usted igual nunca esperó nada de mí? Ella como que ya sabía, tenía una sexualidad como más sin consecuencias. En cambio, a la mamá, Naoko, cuando ya la niña le dice como, no, siguiendo dices que usted es una vieja bruja, ella se suicida porque ella sí tenía como esa expectativa. No sé, yo lo veo así también.
Sí, y de hecho crece odiando a su madre, porque su madre prefirió a Gendo que a ella, y ella quedó sin expectativas, como dices tú, de todos, especialmente de Gendo, que pues no era como que muy agraciada no era como que muy agraciado para lo que le había hecho a la familia. Y por último tenemos a Misato, con quien volvemos con lo que es el complejo de Electra, creando un padre simbólico, según el psicoanálisis, ya un poquito más entre lo freudiano y lo junguiano. Dice que cuando una persona no logra resolver sus, sus complejos de niño o sus fijaciones de niño, crea complejos. Entonces, como Misato no pudo resolver sus fijaciones hacia su padre, o sea, no pudo desarrollar bien su relación con su padre y con su madre, ella busca la figura paterna en otras personas, que en este caso le toca a Keiji el ser padre, el buscar la figura de un hombre que la proteja, que sea seguro y que la cuide. Entonces, también mezclan un poquito de realmente lo quieres porque lo quieres o realmente lo quieres porque eres una dependiente y estás resolviendo los casos perdidos de tu padre en él. Estás recibiendo algo a cambio porque quieres algo y lo estás usando o realmente lo quieres. Lo cual pues ya del lado de un poquito más las otras ramas de la psicología, especialmente de lo que viene siendo el conductismo y el cognitivo conductual. Si a ti te fue bien con tu padre, vas a buscar cosas que se relacionen con tu padre. Si a ti te fue mal con tu padre, vas a buscar obviamente lo que necesitas en otras personas porque te hacen bien. No porque se parezcan a tu padre, sino porque te gustan y te hacen bien y lo necesitas. Entonces, esto sería un poquito más psicológico, más apegado a lo que sería el trabajo de Freud. Según yo, esto es como que la mayor parte, pero tengo entendido que todavía existen más trabajos de Freud dentro. Pero el psicoanálisis no lo tengo tan estudiado porque como no es una rama que se utilice ahora y ya no las enseñan en la universidad más que como un leve, un leve repaso a lo que alguna vez fue la psicología, aunque en muchos lugares se sigan usando, ya queda un poquito desfasado y ya no se ahonda tanto en esto. Entonces, dentro de mi límite, ahí está. No sé si alguien quiere agregar algo. Y cabe también mencionar que hay algo en lo que Evangelion hace muchísimo énfasis y es en la culpa. La culpa es algo que persigue a todos los personajes, es algo que está a flor de piel y que también curiosamente se ve reflejado en el logotipo de NERV. ¿Por qué? Porque el logotipo de NERV es una hoja de higuera que según las tradiciones judías, la fruta que comió Adán era un higo y se cubrieron Adán y Eva sus partes con hojas de higuera para que Dios no los viera desnudos. Oh, me gusta. No me sabía esa. Pero Y yo, sí. Ah, sí. No, sigue, sigue, sigue. ok. Se ve mucho la culpa y se trata también de eliminar esto dentro de la complementación humana. Podemos ver la culpa de dos maneras. Como del lado, pues, psicoanalítico freudiano, donde las reglas normales, bueno, la normativa social nos dice que algo que queremos o que estamos haciendo está mal. Entonces cuando lo hacemos, aun cuando no nos ven, nos hace sentir mal. Es el super yo diciendo, hey, te equivocaste,
fallaste, estás mal. Y gracias a esos sentimientos viene el sentimiento de incapacidad, de el yo soy malo, el estoy haciendo las cosas mal, no puedo hacer nada bien, soy malo, me equivoco mucho, soy un tonto. Y por otra parte está el lado humanista. El lado humanista es un poquito más, bueno, es mucho más leve con esto. Para el humanismo la culpa únicamente es el sentimiento de no haber hecho algo o el haber podido haber hecho algo mejor. Que esto incluye también el no hacer las cosas. Sí, es cierto, y digamos que por eso también, no recuerdo ahorita quién fue el que dijo, si fue Nietzsche o no sé, que decía que si Dios no existe, todo está permitido. Y es algo así como, pues también lo veo como, y pues me gustaría preguntarles el punto de vista, pues ya que, y yo quería hablar de eso y me acordé por lo que Guillermo dijo de que del logo de Nerf. El logo de Nerf dice como, mientras Dios esté por allá en su cielo y todo está bien por acá. O sea, como que él por allá y nosotros por aquí. Y me parece como, la interpretación que yo le doy es que es como esa de lo que hablábamos también en un podcast anterior, del deísmo, que es esa postura filosófica religiosa que dice que sí existe un Dios, pero pues que él está muy, muy aparte de nosotros. No sé qué opinas del logo, Guillermo, de ese logo de Nerf, de lo que es el logo escrito, ¿no? Pues mira, la frase como tal y como dices está hablando de una divinidad relativa, que digamos, ok, sí, acepto que existe, pero es algo secundario. O sea, yo estoy en mis cosas y pues Dios en las suyas. Como bien dice el cantautor Martín Valverde, dice que estando en la secundaria se salió de clases junto con un compañero, estaban agarrando sapos en el riachuelo que pasaba por el colegio, y los descubrió uno de los maestros, un sacerdote marista del colegio, y les dijo, Dios los está viendo. Y el compañero de Martín Valverde dijo, pues si no viendo, que se voltee mejor para otro lado. Algo más o menos es lo que hace el deísmo. Sí, y yo veo esa posición muy clara porque ellos en varias, incluso Ritsuko, que es como que la que me parece como eh, la menos espiritual, digámoslo así, la más sí, Es materialista. más patetista, más fatalista. Eso, incluso ella menciona a Dios y para ella la existencia de Dios es como un hecho, pero pues como que sí, le existe, pero está lejos. Otra cosa que quería agregar también con lo que nos explicaba Alejandro, pero ya no desde un punto de vista psicológico y filosófico, sino desde un punto de vista más religioso, lo que hablábamos también en el podcast pasado de lo que es el tema tan complicado y todos los problemas que le trae uno a la vida, el tema de las cosas no resueltas. Entonces, por ejemplo, Misato ya no pudo resolver esa relación con el papá y buscó lo que le faltaba en otro señor igual. Y pues ahí el Santo Cura de Ars, por ejemplo, explica que eso afecta mucho a los matrimonios, sobre todo, y que el matrimonio es el sacramento más profanado o más blasfemado que hay, porque mucha gente se casa precisamente por eso, para solucionar cosas que no pudo solucionar o para tener cosas que no pudo tener. Incluso también Gendo, por la misma razón, crea a Rei para cubrir el vacío que dejó Yui. Mm, bueno, sí, eso quizá lo hablamos, lo profundizamos después. Entonces, pues, no sé si ya tengas algo más que hablar ahí, Alejandro, o pasamos ya al siguiente. No, con respecto a las cosas no resueltas, sí. Y esto, pues todos lo vamos a ver siempre. Cuando tenemos cosas que no logramos terminar o culminar, puede ser tanto de la manera orgánica, ya sea, pues no terminamos, digamos, de comer, nos quedamos con hambre, que es ejemplo feo. Pero también, si no terminamos nuestra, nuestro crecimiento espiritual, por ejemplo, más adelante nos traerá problemas y nos podemos volver protestantes muy fácil. Si no
tenemos el afecto en cierto lugar, en cierta etapa de nuestra vida, cuando necesitábamos afecto, vamos a terminar con problemas ya sean emocionales o conductuales. Claro, pero digamos que también muchas veces eso no depende de uno, pues también lo que hemos hablado en otros podcasts de la importancia de uno reconciliarse con esas situaciones porque no siempre uno tiene la capacidad de controlarlas. Entonces, como dice San Francisco, pues lo que no puedo, ayúdame a lo que no puedo controlar, pues aceptarlo. Entonces, como que la importancia de reconciliarse con eso para poderlo sanar y ahí sí uno poder seguir, que el influjo el espiritual de uno pueda fluir, valga la redundancia, entonces que uno ya, digamos, no solamente por eso y ya no tenga, porque por eso también es que se da el tema ese de las relaciones tóxicas, de los apegos excesivos, entonces ya cuando yo logro sanar y reconciliarme con eso, que no pude aceptar, es cuando ya yo logro tener relaciones sanas y no tóxicas, porque ya veo a la persona no como una posesión o como un complemento, sino como una compañía o como un compañero, sí, de camino. Sí, Es básicamente como eso. sí, se me hace un poquito difícil tratarlo de sacar de la psicología, pero, por ejemplo, la Gestalt habla de darte cuenta. Ellos lo dicen así, darte cuenta. Y el darse cuenta consiste en encontrar los problemas del pasado, traerlos al presente y decir, ah, mira, estás haciendo esto porque esto. El psicoanálisis también lo marca diciendo, cuando lo inconsciente se vuelve consciente, podrá solucionarse el problema. Y el humanismo habla más o menos de lo mismo. Dice que hay que curar el pasado. ¿Qué es curar el pasado? El aprender a resolver las cosas pues, pasadas que no se nos hicieron pues, tan buenas. Y en muchos casos es tener que aceptar que la vida no es como nosotros queremos. Pero al final la decisión de cambiar está en nosotros, como pasa al final del episodio. Al final, la última decisión la tenemos nosotros, de cómo vivir, de cómo aceptar el castigo, de cómo morir. Incluso Kaoru decide, toma la última decisión y dice que esa es la decisión de libertad, digo, el momento de libertad más grande que puede tener alguien, la decisión de cómo morir. Y dentro de esto puede ser ya sea perdonar a los demás e inclusive perdonarse a sí mismo. Y eso se nos olvida, porque podemos decir, sí, perdono a mi papá porque fue un esto, porque fue un lo otro, porque me hizo esto, pero olvidamos perdonarnos de todo el odio que le guardamos, de todos los malos deseos que tuvimos, de todas las cosas malas que hicimos, de todos los corajes que tuviste y que te hiciste daño a ti mismo por estarlos pensando, por estártelos haciendo ya sea de manera física o emocional. Y entonces, mientras no podamos perdonarnos a nosotros mismos y perdonar a los demás, ya sea porque realmente sea su culpa o que sea una situación que pasó donde él no haya tenido la culpa o no podamos perdonar a Dios y estemos maldiciendo el momento en el que nos pasó, maldecir el día, muchos le dicen, en el que nos pasó algo que no nos gustó. Mientras no podamos, no vamos a poder seguir adelante. Claro, y por eso yo creo que, pues, según mi interpretación, es cuando ahí le dicen felicidades, Shinji, como que sí, o sea, no es como evitar, no es como que la solución a la vida no es que todo sea perfecto o que nada hubiera pasado, sino es como que yo puedo tener una actitud mejor ante esas circunstancias. De hecho, las felicitaciones son porque finalmente Shinji se atrevió a enfrentarse a la vida. Se atrevió a verla como es. Sí, es una escena, la verdad, bastante emotiva, bastante, porque se logra ver cómo él logra avanzar, o sea, es muy bueno. Cargada de Omedeto. Sí. Entonces, pues continúa, Alejandro, ¿qué era lo que ibas a decir? Solo era terminar diciendo que si no somos capaces de perdonarnos a nosotros mismos, no tampoco vamos a ser capaces de perdonar más adelante ni a crecer como personas. Shinji
pues ahí se empieza a perdonar, empieza a reconciliarse más bien con él mismo, a darse cuenta que puede cambiar, que puede crecer. Y sí, es el momento del Omedeto. Incluso tal y como lo manejas también, de hecho es algo muy presente en el judaísmo, como ya lo mencioné hace rato, y Jesús de Nazaret, también nuestro Señor, lo hace presente cuando dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, no en vez de a ti mismo. O sea, si tú no te amas, no puedes amar a nadie más. Además de que también dicen el Padre Nuestro, perdónanos como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es decir, como yo perdone, es la forma en que Dios me va a perdonar a mí. Claro, pero digamos que ahí una vez un maestro espiritual me dio como una explicación, uno de los sacerdotes de mi comunidad, me daba la explicación de que ese perdón no es que, o sea, sí es así como lo dices tal cual, pero lo explicaba de la forma en que ese perdón no es que Dios condicione el perdón, sino que como que nadie puede, ¿cómo decirlo? Nadie puede creer lo que no ha vivido. Entonces, si yo no logro perdonar cosas pequeñas, cuando luego vaya al juicio de Dios, yo no voy a poder creer o no voy a poder creer en el perdón como tal. O sea, no es que Dios me esté condicionando el perdón, sino que es que en realidad, así Dios me diga que me perdona, yo no voy a creer en ese perdón, porque digamos, yo no fui capaz de perdonar las cosas pequeñas que me hizo la gente a mí, ¿cómo Dios me va a perdonar todo esto a mí? Y por eso es que el alma se llena de infierno también, y muchas áreas de la vida, pues, son muertas, porque no creemos en el perdón, ¿sí? ¿Cómo creemos, cómo creer en el perdón? La única forma de creer en el perdón es experimentando el perdón, o sea, perdonando. No, no porque Dios esté condicionando como tal el perdón que me va a dar. Entonces, pues por eso es tan importante perdonar.